el Señor les bendiga, hermanos y amigos de la página Resurrección GES. Continuamos con el segmento Resucitados por Cristo y hoy en esta ocasión me acompaña nuestra hermana Blanca Yulisa Esteves Castro. Hermana Blanca Yulisa Esteves Castro, esperamos que se sienta muy cómoda primeramente con nosotros y hoy vamos a conocer parte de su testimonio. Vamos a comenzar con la entrevista y conociendo parte del testimonio de nuestra hermana Blanca Yulisa Esteves. ¿Cómo vino usted a la iglesia? Pues mi hermana Susi me invitaba aquí a la iglesia. Yo no estaba congregándome en ninguna iglesia. Entonces, pues ella un día me dijo, vamos a la iglesia donde el hermano Manuel Martínez, me dice, y yo sé que te va a gustar mucho. Entonces, así comenzó ella a traerme. No venía muy seguido, pero como en unas 3 o 4 ocasiones sí la acompañé. ¿Cuánto tiempo aproximado tiene usted de pertenecer a este ministerio? Y cuéntenos cómo ha sido su experiencia. ¿Le ha gustado pertenecer? Me ha encantado realmente. Tengo aproximadamente 4 años, casi 5 ya. Y la verdad me ha encantado muchísimo. Dios ha obrado en mi vida de una manera maravillosa, ¿verdad? Este lugar, cuando yo empecé a venir, empecé a ver muchas cosas. Realmente me llamó mucho la atención los matrimonios. Nunca había visto tantos matrimonios juntos. Y esto a raíz, ¿verdad?, de mi testimonio. La verdad vengo de una familia bastante disfuncional. Y cuando yo vine acá yo me sorprendí. Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo miraba muchos matrimonios por todos lados, incluso bueno, el pastor. Todo me llamó bastante la atención, hermana Lesa. Y pues bueno, parte de mi historia, ¿verdad?, es que mis padres, y por un intento, ¿verdad?, de darnos a nosotros un mejor futuro, a mis hermanos y a mí, mi padre se fue embarcado y él falleció en el intento por llegar a los Estados Unidos, ¿verdad?, el famoso sueño americano. Entonces mi padre falleció en ese intento. Luego fue publicado por la prensa que mi padre había naufragado. Entonces mi madre, a raíz de la desesperación, a raíz de que ella tenía 3 hijos y me tenía a mí en su vientre, ¿verdad?, mi padre se fue. Mi padre nunca se dio cuenta de que mi madre estaba embarazada. Entonces, a raíz de la desesperación, la familia de mi papá le dijo, Vilma, te vamos a ayudar, ¿verdad? Tenés 3 hijos y te viene uno más en camino, entonces te vamos a apoyar. Entonces mi mamá esperó tenerme a mí y luego ella se fue. Me dejó a mí de 6 meses en una hamaca. Quedó mi abuelita meciéndome en esa hamaca. Mi mamá solo me alimentó por última vez y me dejó ahí. Y luego ella se fue, ¿verdad?, en ese intento de darnos a nosotros un mejor futuro, a sus hijos y a mí, a su bebé de 6 meses. Entonces, gracias a Dios, pues ella llegó, ¿verdad? Yo crecí con mis hermanos y con mi abuela mamá, ¿verdad? Entonces ella me crió toda mi vida. Y la verdad, vinieron muchas cosas, ¿verdad?, durante todo ese proceso. Mis tías, la verdad, vienen de una familia, mi familia, ¿verdad?, no habían matrimonios, de hecho, nadie estaba casado, todas eran madres solteras, todas eran separadas. Todas mis tías tienen un testimonio bastante fuerte, ¿verdad?, donde vienen de uniones libres con muchos golpes, con mucho sufrimiento. Entonces así me crié viendo todas esas cosas. Me crié donde tenía muchos tíos bajo el alcohol, bajo las drogas, ¿verdad? Y me crié en ese ambiente, en una familia bastante disfuncional. Pues mi abuela hacía lo mejor que podía, ¿verdad?, por nosotros. Mi madre, ¿verdad?, ella nos apoyó económicamente en todo, ¿verdad? Ella nos dio la educación. Entonces, pero crecí así. Luego yo me alejé de las cosas del Señor, ¿verdad? El mundo comenzó a atraparme con todo lo que ofrece y yo me alejé. Y yo anduve en el mundial, ¿verdad? Así le digo yo. Anduve en el mundial como unos 4 años, ¿verdad? No volví igual. Cuando yo vine a la casa del Señor, yo no volví igual. Volví con más cicatrices en mi corazón, con más heridas en mi alma, ¿verdad? Que nadie me las podía sanar más que Dios. Entonces, Susi, mi hermana, me empezó a traer aquí y yo me quedé impresionada desde el día 1 que vine aquí, ¿verdad? Como les digo, lo primero que a mí me llamó la atención fueron los matrimonios.
porque yo nunca había visto algo así. Yo nunca había visto tantos matrimonios juntos, yo nunca había visto a tantos padres con sus hijos, ¿verdad? Y creo que en ese entonces hubo un culto como de familia y yo me sentía muy mal. Me sentía muy mal porque yo me crié sin padre, ¿verdad? Solo con mi abuela, que ella hacía lo mejor que podía para nosotros. Entonces yo me alejé de las cosas del Señor, ¿verdad? Yo sí nací en cuna cristiana, como decimos, ¿verdad? A mí sí me inculcaron las cosas del Señor desde pequeña, pero me aparté y no regresé igual. Regresé con más heridas en mi corazón, más de las que ya tenía, ¿verdad? Por cómo yo había crecido. Entonces, mis hermanos tienen un testimonio incluso mucho más fuerte. Yo realmente siento que soy bendecida en la parte de que yo no experimenté cosas tan terribles como experimentaron ellos en el mundo, porque la palabra del Señor, ¿verdad?, es fiel y verdadera, ¿verdad? Si nosotros estamos en el mundo, ¿verdad?, realmente la cobertura del Señor la perdemos, ¿verdad? Porque el Señor no ama el pecado, ¿verdad? Más sin embargo a nosotros sí. Entonces yo siento que perdí esa cobertura, ¿verdad? Y yo experimenté muchas cosas. Yo bailaba, yo dejé de vestirme de una forma decente, ¿verdad? Yo usaba ropa muy corta, ropa de escotado. Yo había perdido esa vergüenza, ¿verdad? Yo había perdido eso. A mí no me interesaba cómo yo anduviera en la calle. Entonces me gustaba bailar. Mis amistades me incitaban a bailar, ¿verdad? Entonces así fue mi vida, mi vida, esos años que yo anduve en el mundo. Pero luego vine a Cristo de nuevo, ¿verdad? El Señor en su misericordia me alcanzó, mi hermana me invitó aquí. Yo, como les digo, me quedé bastante sorprendida. Entonces Dios comenzó de a poco a cambiar mi vida, ¿verdad? Yo, pues una vez la pastora a mí me dijo que me había visto en un sueño, ¿verdad? Y porque me había visto en ese sueño, ella me dijo que yo me tenía que consagrar para el Señor. Entonces así fue como un día pues yo me restauré, me consagré aquí para el Señor, ¿verdad? Y comencé a servir. Bastante fuerte el testimonio de nuestra hermana Blanquita, pero hemos podido observar un gran cambio que Dios hizo en su vida. A ver, hermana Blanquita, ahora usted quisiera compartir con nosotros y con los que la vemos a través de esta plataforma, ¿cómo sintió usted al regresar a los brazos de Cristo? ¿Cómo sintió usted que Él vino y la estaba esperando con los brazos abiertos? Él sanó esas heridas que el mundo había causado y también llenó ese vacío que solamente Él lo podía hacer. Quisiera usted compartir esa experiencia, ¿cómo se sintió usted al regresar a los brazos de Cristo? Claro que sí, con gusto. Realmente me sentí amada, me sentí que había regresado a casa, del lugar donde nunca tuve que haber salido, ¿verdad? Y soy amada, ¿verdad? Y me siento muy contenta porque mi Dios ha estado conmigo, ¿verdad? Realmente Él nunca me ha dejado solo. Me rescató de muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Y estoy tan agradecida, inmensamente agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque a pesar de que de repente fui muy desobediente con Él, sin embargo Él me guardó. Él me guardó y hasta el día de hoy Él sigue siendo fiel a mí, ¿verdad? Fiel a mi familia, y estoy muy contenta y feliz de estar en esta casa. Su misericordia y su fidelidad siempre estuvieron con usted y nunca la abandonaron. Ahora, hermana Blanquita, también eso que usted admiraba tanto, las familias y los matrimonios unidos, ahora sabemos que usted es una muchacha casada. ¿Puede contarnos, si gusta, algunas experiencias que usted ha tenido en su matrimonio después de admirar tanto lo que decía usted aquí en esta iglesia? Claro que sí. Yo conocí a mi esposo, ¿verdad?, por una amiga en la universidad. Y lo maravilloso de todo esto es que él tiene un testimonio muy similar al mío, ¿verdad? De repente no me corresponde a mí en este momento decírselo, pero como dice la palabra del Señor, que ahora somos uno solo, ¿verdad? Entonces, a él su mamá lo abandonó, ¿verdad? Lo abandonó a él y a sus dos hermanas, y creció sin su mamá. Luego su papá también tuvo que irse para los Estados Unidos para darle una mejor vida a ellos. Entonces, cuando nosotros nos conocimos y hablamos esto, realmente nosotros, créame que lloramos, o sea, nosotros dijimos, esto es del Señor, realmente, ¿verdad? Mi esposo es un gran hombre, ¿verdad? Y luego yo conocí a mis suegros, ¿verdad? Y
Era un matrimonio de casi 50 años. Otra cosa que yo también me quedé impresionada, porque yo realmente nunca lo había visto así, ¿verdad? Yo cuando lo vi acá en la iglesia y luego lo conocí a él, su testimonio bastante similar al mío, y él viene de una familia también, ¿verdad? Donde sí hay muchos matrimonios y donde él creció también en el evangelio, ¿verdad? Al igual que mí, él anduvo en el mundo por unos años, pero regresó, ¿verdad? Y somos fiel creyentes de que Dios une propósitos, ¿verdad? Y nosotros fuimos un propósito del Señor, ¿verdad? Y ahora nosotros, como tenemos este testimonio bastante similar, ¿verdad? Lo que más anhela nuestro corazón es permanecer juntos, ¿verdad? Hasta el día que el Señor venga y nosotros formar una familia, ¿verdad? Y que darles a nuestros hijos, ¿verdad? En un futuro el Señor nos dé esa bendición, esa unión, ¿verdad? Que ellos nunca experimenten lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Cómo nosotros nos criamos, y realmente ese es uno de nuestros mayores anhelos. Qué bonito testimonio, de verdad que es un ejemplo a seguir, el saber esperar en Dios y saber esperar, como dice la hermana, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ese también es un consejo para todos nosotros los jóvenes. Ahora, hermana, ya para finalizar esto, quería pedirle si nos puede regalar un consejo para todos los jóvenes que la vemos. Claro que sí, bueno, a todos los jóvenes que nos están sintonizando, ¿verdad? Todos los jóvenes de la iglesia y todos los que alcancen, ¿verdad? Este segmento, yo les digo que esperen en el Señor, guardarse, ¿verdad? Primeramente para el Señor, para honrar a sus padres, para honrar al Señor más que todo, y entregarle su juventud al Señor. Realmente en el mundo no hay nada bueno, ¿verdad? La emoción, la alegría es momentánea, más el siguiente día, en la mañana, ya todo eso se terminó. Y en el Señor, ¿verdad? Ese gozo permanece y permanece para siempre, y va a permanecer en nuestros corazones hasta el día que Él venga. Incluso cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a alabar y glorificarle, y eso nunca se va a terminar. Sin embargo, en el mundo todo esto es pasajero, ¿verdad? Y como dicen que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces, en el mundo se experimentan muchas cosas malas, cosas que marcan, que hieren, que cicatrizan, ¿verdad? Y que solamente en el Señor podemos ser de nuevo renovados. Así que les invito, ¿verdad?, a que busquen más del Señor cada día, a que no se alejen de Él, a que sean obedientes a sus padres, que sean obedientes al Señor, ¿verdad? Y el Señor va a dar largura de días a su vida. Amén. Muchísimas gracias, hermana Blanquita, por este consejo que nos ha dado a nosotros los jóvenes que la vemos a través de esta plataforma. Esperamos que este video sea de mucha bendición para sus vidas y que usted también lo tome como ejemplo y escuche cada testimonio que los jóvenes del Grupo Resurrección tenemos para contarle a ustedes, y que todo esto sea para honra y gloria de Dios. Así que nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga y recuerda, Cristo viene pronto.